Buenos días traders, aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el dólar contra el yen. Ya sabéis, una de las divisas con más volatilidad que existen y por lo tanto que más pips mueve del mercado. Esto ya sabéis en qué nos beneficia, en que podemos ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Ya sabéis que este tipo de análisis me lo soléis pedir a través del canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción del vídeo, o a través de YouTube, y por lo tanto, pues bueno, yo os escucho, así que aquí lo tenéis, lo prometido es deuda. Dicho lo cual, para aquellos que todavía no me conozcáis este tipo de análisis, pues ya sabéis que contra con tres partes: análisis fundamental, análisis técnico y una conclusión con ambas partes. Y sin duda alguna, en un par pues con tanta volatilidad y con tantas posibilidades de ganar dinero, ya sabéis que a lo largo del vídeo os diré cuál es el precio objetivo que creo para el dólar yen y por lo tanto para que podáis maximizar vuestra ganancia los escenarios posibles. Así que dicho esto, vamos allá. Lo primero de todo, comentar por parte del dólar, que ya sabéis que es la pieza fundamental en esta relación de dos. Tenemos noticias, o más bien hemos tenido noticias muy importantes durante estos últimos días de la semana. Recordaros que no ha habido noticias hasta realmente el martes, donde vimos una caída de la petición de órdenes de Estados Unidos, de bienes duraderos. Por otro lado, una caída de la confianza del consumidor respecto al mes anterior, incluso peor que las expectativas. Y luego ayer pues conocíamos de primera mano que el PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos pues no había sido el 3,3, había sido el 3,2. Y cualquiera se puede preguntar, ¿realmente esto afecta tanto? Sí, porque no se ha cumplido expectativas. Y pensad que el 0,1 de la economía americana es incluso más que 10 o un 20% de muchas economías menores, ¿no? Por lo tanto, tenéis que ser conscientes de la magnitud. Y ya sabéis pues que eso, de una manera u otra, afecta al dólar de manera negativa. Yo pues esperaba que fuera el 3,3, estos suelen ser datos bastante medidos, pero oye, siempre te lleva sorpresas. ¿Y eso qué significa? Pues que si la economía se ralentiza, aumentan las posibilidades de que la Reserva Federal quiera bajar los tipos de interés antes. Ya sabéis que todo esto es especulación, yo me sigo manteniendo en la postura de que en septiembre muy probablemente sea el punto de partida, el punto de lanzamiento. Hay gente que está hablando en junio, que hay unas posibilidades del 50%, pero 50% pues viene siendo prácticamente el mismo porcentaje que sacar negro o rojo en la ruleta, por lo tanto tampoco es que se estén mojando en exceso, ¿no? Y dicho esto, pues ¿significa que el dólar va a seguir en un periplo negativo? Bueno, pues hoy tenemos las noticias más importantes del dólar, por eso he querido subir este vídeo en este momento, porque en unas pocas horas, 2, 3 horas, dependiendo del país donde viváis, pues tenemos la inflación en Estados Unidos anualizada y mensualizada, mes contra mes, año contra año. De cumplirse las expectativas, que ya sabéis que esto puede cambiar, ¿no? Pero suponiendo que las expectativas se cumplan, en este caso lo que veríamos sería, en todo caso, un rebote al alza del oro. ¿Por qué? Porque tendríamos una inflación subyacente que no es que solamente subiera 0,2 décimas, sino que sería 4 décimas mayor que en el mes anterior. Y eso ya sabéis que preocupa, es decir, todo lo que perdimos ayer lo podemos recuperar hoy en tan solo un instante. Por otro lado, la inflación core, ¿no? de anual, año contra año, tan solo cae una décima. Y en la caída de una décima es cierto que estamos en el 2 y pico, pero obviamente significa que todavía hay que dejar reposar los tipos de interés por lo menos una temporada hasta que esto se normalice, porque si solamente cae con estos tipos de interés una décima en un año, fijaros cuántos años podríamos tardar hasta recuperar índices inferiores al 2%. Por otro lado, tenemos noticias de menor calado, por supuesto, pero importantes: peticiones iniciales de desempleo, que permanecen más o menos estables, PMI de Chicago que recupera un poquito, aunque no sería especialmente optimista, sobre todo viendo lo que hemos visto el martes, ¿no? De peticiones duraderas de bienes que caen, ¿no? Y por otro lado, pues mañana viernes tendríamos los PMIs globales, tanto de manufacturas, que parece permanecer estable, como de precios que aumentarían. Por eso os digo que yo creo que el dato de inflación, en todo caso, pues va a afectar negativamente a esa posibilidad de bajar los tipos de interés, y todo lo que perdimos en el día de ayer lo podemos recuperar entre hoy y mañana. ¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, se traduce esto en que muy probablemente el dólar esté fortalecido a lo largo de la sesión de hoy, por supuesto, de cumplirse las expectativas, ¿no?
Por otro lado, me preguntaréis, oye Iván, ¿y qué pasa con las noticias del yen? Pues fijaros, esto es lo bueno del yen, que esta semana no tiene noticias. Y si el yen esta semana no tiene noticias, como dicen los periodistas americanos, no news is good news. Es decir, si no hay noticias, son buenas noticias. Por lo tanto, el yen, que lleva una depreciación ya por lo menos las últimas 3 semanas bastante importante, parece que va a ir recuperando posiciones. Y esa recuperación de posiciones también afecta positivamente, ya os podéis imaginar, a esa situación de que el dólar yen pues termine de subir al alza, ¿vale? Si recupera al alza, pero el yen está positivo, el recorrido, por supuesto, va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que nos cabe esperar desde el punto de vista técnico? Lo primero de todo es el punto de partida. Tenéis que recordar que, aunque hemos tenido una subida muy importante durante lo que es la primera mitad del mes de febrero, pensad que hemos subido pues en tan solo unas 2 semanas 427 pips, ahí me refería con la volatilidad a lo que nos podemos encontrar en el dólar yen. También pensad que las 2 últimas semanas pues lleva lateralizado, prácticamente el mes de marzo lo va a empezar pues a la mitad de gas, ¿no?, del que nos encontramos. De hecho, el día de hoy está tocando una resistencia bastante importante. Fijaros que durante el inicio de la sesión incluso ha intentado romper la resistencia de los 150, fatídicamente pues no ha podido. De hecho, fijaros que lo ha intentado ya en múltiples ocasiones, era su tercer intento realizando, ¿no?, esta ruptura, y fijaros que el techo anda muy cercano. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida no es ni mucho menos el peor de todos. De hecho, todo lo contrario, es inmejorable. Fijaros, si ponemos las bandas de Bollinger, si ponemos el RSI estocástico y si ponemos el MAC, fijaros lo que tenemos por aquí. Tenemos un punto de partida en el cual la volatilidad parece estar cerrándose, es decir, que está absorbiendo la lateralización que llevamos desde hace muchas sesiones. Parece que está queriendo caer, pero fijaros la fuerza con la que viene acompañada, aunque también os digo, os podéis fiarlo justo porque hemos tenido, por lo menos en el RSI estocástico, 2 cruces a mitad y hace tan solo un par de días. Es decir, aquí, como siempre os digo, precaución y prudencia. Y por otro lado, el MAC es cierto que está disminuyendo, pero está disminuyendo, es decir, está yendo hacia posiciones bajistas con una fuerza bastante precaria, ¿no?, en comparación con fuerzas que hemos tenido durante periodos anteriores. Fijaros, ¿no?, realmente en la poca fuerza o en la poca consistencia que tiene, y sobre todo debido al efecto de la falta de volatilidad, que por cierto, en una vela con falta de volatilidad se mueven 100, 150 pips, es decir, que perfectamente bendita falta de volatilidad, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta estos conceptos y teniendo en cuenta la lateralización que tenemos, que fijaros, ha venido a estrellar contra la media de Bollinger, lo que podemos hacer es repetir la situación que tenemos, es decir, intentar una compra en esta situación, intentar que vuelva hasta la zona de los 81 pips, primera posición. Segunda posición, en caso de que vuelva a retestear esta zona, comprar desde mínimos con esta otra situación. Es decir, tendríamos 2 posiciones. Una en caso de cumplirse y que no haya retroceso, otra volviendo a pensar en que hay retroceso. Claro, la siguiente pregunta que me podéis hacer, bueno, y supongamos que la inflación no se cumple, porque hemos tenido ya un dato del PIB que es, pues, obviamente fuera de lo esperado. Y supongamos que la inflación sale más alta. Pues si sale más alta, ya os digo yo que esto va a volar, es decir, que la resistencia o mini resistencia que tenemos en los 150,79 se va a quedar corta y probablemente nos lancemos hasta el 151 o incluso en el día de mañana, de cumplirse la expectativa de inflación o incluso superior, de llevarnos hasta la resistencia del 151,76. Estaríamos hablando de 176 pips en una posición, es decir, muy buena operación. Por otro lado, supongamos que la inflación sale incluso un poco peor, ahí es donde cambiaría el escenario totalmente, y entonces en este caso muy probablemente rompería la resistencia y nos vendríamos a situar en la zona de los 148,90, 149, es decir, ahí sí que tendríamos ya esta ruptura y muy probablemente acompañaría al MAC empezando a generar esa posición bajista o por lo menos una tendencia bajista más clara. Por eso os digo, hay que estar atentos a las noticias, ser hábiles, intentar meteros en el momento, pero sobre todo pensad y con prudencia. ¿Por qué? Porque las noticias fundamentales en el dólar yen van a afectar muy negativamente o muy positivamente su valoración, y por lo tanto no os metáis ahora, esperad a las noticias, estad atentos y luego ya os posicionáis en función de la información. Perder 10 pips por meteros un poco más tarde os puede salvar de una pérdida de 100 o 150 pips si no tenéis cuidado. Con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo. Ya sabéis, podéis dar like al vídeo, podéis compartirlo, podéis seguirme en todas mis redes, que las tenéis en la descripción del vídeo, como son el canal de Telegram y el canal de YouTube, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.